Bueno, creo que les dijo que si no les gustaba que los graben, se podían ir. Bien, vamos a retomar el tema que quedó interrumpido por la semana de mayo, que es el de las subrutinas. Pero hasta ahora vimos que las subrutinas eran útiles porque uno podía subdividir el problema que tenía en uno menor conocido y lo podía sacar del programa. Con lo cual uno podía hacerse colecciones de estas subrutinas que resuelven cosas muy concretas y sencillas. Por ejemplo, tener una subrutina que haga algo, un factorial, y ese factorial yo no lo llamo para calcular una serie todas las veces que necesite. Digo un factorial con una serie porque ustedes vieron la serie de Taylor, siempre tiene el denominador algún factorial de algo, pero podría ser cualquier otra cosa. Entonces uno podría tener una subrutina que calcule una serie, pero que a su vez llame otras subrutinas que hagan pedacitos de la parte de cálculo que uno necesita en la serie. Muchas veces, es más, de hecho es algo bastante común, a colecciones de subrutinas que incluso se pueden precompilar, o sea que los programas la pueden llamar sin tener que estar compilados con él. Eso se puede hacer con algo que no vamos a explicar en la cátedra, pero los compiladores permiten hacer eso. Y eso se lo llaman librerías. Entonces en computación, cuando ustedes escuchan, tal librería es para hacer dibujos, tal librería es para hacer cálculo con matrices y vectores. Bueno, cuando se habla de librería, no es más que un conjunto de subrutinas. Obviamente, como yo las subrutinas para llamarlas, necesito saber cuáles son las variables que voy a mandar y dentro de esas variables cuáles son las que voy a volver. Obviamente yo tengo un manual de la librería que me dice, bueno, matmul multiplica matrices. Tengo que mandar el tamaño de A, tengo que mandar el tamaño de B, y me va a devolver C con el tamaño de C. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a multiplicar matrices rectangulares también. Entonces, si ustedes escuchan la palabra librería, no hay que asustarse, simplemente es una colección de subrutinas. Estas colecciones de subrutinas, dentro de una computadora funcionando, tienen incluso categorías que dependen del sistema operativo, pero por ejemplo hay algunas de estas colecciones de librerías que en mi computadora ahora están directamente cargadas en memoria RAM, porque el sistema operativo las usa tanto que quedan ahí a mano para que los distintos programas las usen. Es muy común, por ejemplo, por cómo está diseñado el Windows, que ustedes quieran correr algún juego y le digan, no, le falta tal librería. Bueno, le faltan sus rutinas, y uno tiene que bajar de internet esa librería con las subrutinas que usa el juego, que no están pegadas en el ejecutable, sino que están aparte. Esa es una manera de copiar los programas que se puede hacer, pero normalmente uno lo hace para cuestiones muy grandes, o por ejemplo, para cuestiones comerciales como un juego, donde se utilizan librerías que ya dejó Microsoft en el sistema. Bien. Vamos a ver hoy subrutinas prearmadas, o sea, vamos a ver cosas que están en libros que uno puede utilizar para hacerse la vida más sencilla. Así que voy a compartirles una pantalla de un libro que yo les dejé en el apunte dónde conseguirlo. Obviamente el libro se compra, pero es tan usado que se ve que lo han dejado ya en internet para que la gente se lo baje. Porque la gracia probablemente de este libro es que ahora lo están haciendo para otros lenguajes y siguen recibiendo una compensación económica a los autores por su trabajo. Así que lo voy a buscar. Este es uno de los libros, hay muchos. Este es en Fortran, uno de los que a mí más me gusta, que se llama Numerical Recipes, lo deben estar viendo ahora, y es una colección de subrutinas ya hechas que engloban un montón de campos de la matemática. Campos, digamos, de la matemática, pero no teóricas, sino campos de la matemática donde uno tiene que llegar al momento de hacer las cuentas. Eso incluye álgebra, incluye análisis numérico, incluye cosas como vimos la otra vez de generar números al azar, que son cosas que uno no ve en las materias convencionales de matemática, pero que se usa mucho. Acá lo están viendo, bueno, es Numerical Recipes, o sea, recetas numéricas, en Fortran 77. Este libro está en varios lenguajes, incluso uno lo puede buscar para otros lenguajes.
Y este es el volumen 1, porque hay un volumen 2 donde es sus rutinas, pero ya hacen trabajos en paralelo. Vamos a ver el índice de este libro, que es muy simpático. Bueno, acá estamos en el índice. Acá cuento un poco de qué trata el libro. Obviamente habla de los errores de cálculo, de la precisión con que trabajan y si los algoritmos que se usaron son estables, que esto es algo que nosotros hemos tratado poco. Las dos primeras sí hemos hablado mucho sobre que hay errores que se producen y que la precisión puede ser complicada, pero la estabilidad nunca hablamos. La estabilidad de un algoritmo tiene que ver más con su construcción, pero tiene que ver con que un algoritmo siempre converja a un resultado. Hay algoritmos que, si los parámetros originales no son buenos, el algoritmo no converge. Entonces, bueno, es otra de las cosas que también un libro que hace sus rutinas a partir de algoritmos matemáticos tiene que estudiar. Por ejemplo, vamos a ver esto, solución algebraica de ecuaciones lineales. Esto es solución de sistema de ecuaciones escrito en inglés. Y, por ejemplo, ustedes deben haber visto en álgebra Gauss-Jordan. Bueno, de entrada ya empieza con Gauss-Jordan. Ahora vamos a ir a ver este capítulo para mirar un poquito qué cosas hacen. Pero, por ejemplo, tenemos interpolación de funciones o extrapolación. Interpolación es cuando yo tengo una tabla y quiero un valor del medio de la tabla, que utilice toda la tabla para crear un valor real. Entonces lo que se hace en interpolación es tratar de usar toda la tabla entera, no solamente los numeritos que están cerca del que yo quiero saber, sino de lo que hay información en los que están lejos, tratar de conseguir la mayor cantidad de información. Extrapolación es cuando yo tengo una tabla, pero quiero buscar un número que está fuera del rango de la tabla. Ay, me pasé un montón de... Vamos a ver si lo paso más despacito. Integración de funciones, esto lo hemos comentado. Evaluación de funciones tiene que ver de funciones muy complejas, cómo calcularlas rápido y cómo en cierto lugar saber su valor. Funciones especiales, muchas de estas se usan en estadística, ya están preprogramadas, o sea, yo puedo buscar la su rutina. Random numbers son números al azar. Ya hemos hablado de esto, hemos hecho cálculos con números al azar. Y hoy vamos a jugar con este capítulo, que es sorting, es ordenar. Ordenar tiene mucha importancia porque los algoritmos de ordenar son algo que hoy se están investigando, son algo que en los sistemas bancarios y contables incluso producen dinero tener algoritmos que ordenen cosas muy rápido. Vamos a hablar mucho sobre esto hoy. Por ejemplo, encontrar raíces de ecuaciones y justamente en ecuaciones no lineales, en set de ecuaciones. Entonces hay todos los métodos, están las rutinas llamadas. Esto lo deben conocer bastante de análisis 1, encontrar máximos y mínimos de funciones, ya no haciendo las derivadas y la derivada segunda para ver los puntos de inflexión, no, ya con métodos numéricos. Hacer que la computadora con un algoritmo vaya a buscar el máximo y mínimo, tratando de gastar el menor tiempo posible. O sea, yo puedo hacer que la computadora me haga un dibujito muy lindo y decir, bueno, el mínimo está acá, el máximo está allá, pero hay métodos que ahorran tiempo. Esto tiene que ver con autovalores y autovectores de sistemas de matrices. Esto lo deberían ver ustedes en álgebra lineal. Creo que están, no sé en qué semestre está álgebra lineal, si ya lo vieron o no. Y después, bueno, un montón de otras subrutinas. Por ejemplo, cuestiones de estadística, modelos de datos, integración de ecuaciones diferenciales de todo tipo, incluso en derivadas parciales. O sea, como pueden ver, hay muchas subrutinas ya escritas que son muy útiles. Y sobre todo, estos libros, esta es como la tercera o cuarta edición del libro. Vamos a ver, creo que esta es la tercera. A ver. Sí, esta es la segunda edición. Estos libros están muy chequeados. O sea, las subrutinas que están escritas acá están muy chequeadas. Pero vamos a ir a un caso real para que vean lo interesante que es este libro. Vamos a ir a ver sistemas de ecuaciones, que están en la página 22. Vamos a ir a la página 22. Vamos a mano para ir más, para no perdernos. 20, 21, 22. Bueno, acá estamos. Sí.
No, 27, me pasé mal. Acá. Sistema de ecuaciones. Bueno, el libro hace algo muy simpático, que es recordarle a uno que es un sistema de ecuaciones, sistema de ecuaciones lineales con n incógnitas. Los A son los conocidos, los X son los que quiero encontrar, y B son conocidos. Entonces yo acá tengo un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Esto es algo que ustedes en álgebra deben haber visto. Entonces, bueno, cuenta cuándo esto se puede resolver, haciendo una explicación para que uno recuerde cosas que uno debería haber estudiado en álgebra con mucho cuidado. También habla de cómo poner esto con matrices. O sea, yo tengo una matriz de las cosas conocidas, un vector de dos términos independientes, y bueno, quiero encontrar de esta manera el vector X, tal que multiplicado por A me dé B. Entonces, bueno, vuelve a recordar cómo es la notación de filas y columnas. Y si uno sigue, bueno, hay todas indicaciones, está la matriz inversa, como yo con la matriz inversa puedo resolver esto, manera de resolver la matriz inversa. Bueno, hay muchas cosas que uno las puede leer para recordar qué es un sistema de ecuaciones y cuáles son los problemas de resolverlo. Y ahora vamos a Gauss-Jordan. Ustedes seguramente vieron Gauss-Jordan en álgebra, porque tiene mucho interés incluso teórico. Entonces cuenta de nuevo cómo es Gauss-Jordan, que yo voy a diagonalizar la matriz, que tengo que pivotear, pivoting, o sea que no puedo dejar un cero en la diagonal, porque el método me dividiría por cero y eso no sirve, tengo que elegir mover las filas y las columnas de tal manera que no me queden ceros en la diagonal. Y después, ¿qué viene? Ah, el programa de Fortran, fíjese qué bárbaro. O sea, yo en el libro directamente ya tengo una subrutina Gauss, que tiene estos parámetros de entrada, que acá me explica comentado cuáles son esos parámetros de entrada. O sea, yo ya tengo un comentario de qué usar. Acá incluso ellos utilizan la siguiente tecnología. Ellos arman una matriz grande, más grande que la necesaria, que se llama NP, pero después las matrices son de N, pensando que este N como máximo va a ser igual a la matriz NP. Si N llega a ser más grande voy a tener un problema y tengo que elegir un NP más grande. Entonces con eso resuelven el problema del tamaño de las matrices, que puede ser desconocido. En cambio, si yo uso una matriz más chica, bueno, puedo utilizar una subparte de la memoria que reservé sin ningún problema. Como pueden ver, ya que hay una ventaja, esta subrutina Gauss-Jordan está escrita para un n dado. O sea, ni siquiera depende de n. Yo la puedo llamar varias veces en mi programa. En un momento resuelvo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, entonces en n mando un 3. Pero más tarde, haciendo otro cálculo, tengo un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Bueno, acá mando un 5. Y la subrutina me sigue sirviendo, no tengo que cambiarla. Y esta subrutina yo lo que puedo hacer es copiarla a mi programa, o mucho mejor, que ya están escritas y uno las puede bajar el CD del libro cuando uno lo compra. En su momento venía con un CD, y viene todavía, con un CD donde uno podía copiar las subrutinas ya escritas. Directamente no tenía ni que preocuparse en sentarse a tipearlas. Digamos, es muy cómodo esto. ¿Por qué? Porque ustedes vimos en el índice que muchas de las cosas que ustedes conocen de álgebra ya estaban hechas, incluso había un montón de cosas más que uno no estudió en álgebra particularmente, que también están hechas, pero llegado un momento en que uno se encuentre que tiene que resolverlas, ya las tiene a mano. ¿Preguntas hasta acá? No, por ahora viene bien. Bien, bien. Bueno, vieron que el libro es fantástico porque uno no tiene que sentarse a hacer cosas que son comunes de cosas que uno aprende en matemática y análisis. Si seguimos mirando, tenemos distintas variantes de Gauss-Jordan y tenemos este método, que es un método que es muy retorcido en la idea, pero que en computación es terriblemente útil porque es el método que menos cuentas hace para resolver un sistema de ecuaciones. Y aunque parezca mentira, es el método más útil. ¿Por qué? Si hago menos cuentas, termino antes. Si hago menos cuentas, pierdo menos decimales. Y la idea es que si yo tengo una matriz A
que la A es la que multiplico por X para que me dé B para el sistema de ecuaciones, la puedo descomponer en una matriz diagonal inferior, lower, multiplicada por una matriz triangular superior, y después resolver a medias. O sea, básicamente, esto es la matriz L, esta es la U y esta es la A. Si yo la A la descompongo en estas dos, bueno, puedo resolver más rápido en dos etapas, multiplicando una matriz por un vector dos veces, mi sistema de ecuaciones. Lo cual lo hace mucho más rápido que Gauss-Jordan, aunque parezca mentira. Vamos a jugar un poco con este ejemplo. Bueno, acá está toda la explicación. ¿Se acuerdan que yo le dije que este libro explica mucho? Para que uno se acuerde. Si uno se acuerda no tiene que leer la explicación, simplemente va y usa la subrutina. Yo no voy a explicar el método simplemente porque está explicado en el libro. Ustedes el libro lo pueden bajar. Y están los libros de álgebra, cómo hacer que una matriz, convertirla en una multiplicación de dos matrices triangulares. Entonces acá me dice que tengo que usar esta para dividir las matrices. Y después me tengo que usar otra subrutina, que es esta, para ya directamente resolver el sistema de ecuaciones. O sea, con estas dos subrutinas, yo resuelvo el sistema de ecuaciones. Y una cosa muy interesante, acá me dice cuántas operaciones voy a tener que hacer para resolver mi problema. O sea, voy a tener que hacer algo que depende de n a la tercera, o sea, el tiempo de cálculo depende a 1/3 de n a la tercera, y en cambio Gauss-Jordan depende de n a la tercera, o sea que acá tardo 1/3 menos del tiempo. Lo cual, si tuviera algo que tardaría una hora, me está diciendo, con Gauss-Jordan tardaría 3. Bueno, esto es bastante bueno si estoy resolviendo constantemente sistemas lineales. O sea, este método es más rápido. ¿Cómo yo programaría este método? Vamos a jugar con un ejemplo que les hice, que ahora se los voy a compartir, para usar esto. No quería compartir eso. A ver qué pasó. Bueno. No, compartí, perdón, la ventana equivocada. Ay, Dios. Disculpen las molestias. Bien. Acá tengo una terminal y hice una serie de programitas. El primero no lo voy a correr porque ya lo corrí. Hace lo siguiente. Lo que hace es generar números al azar. Y con estos números al azar voy a generar una matriz, que la llamo A, de números. O sea, la idea es que yo con estos números después voy a llenar una matriz. O sea, voy a generar muchos números al azar. Acá yo pongo un n que puedo llenar. Y obviamente va a ser n por n. O sea que si pongo n igual a 100 voy a juntar 10.000 números. Y a lo último le voy a agregar los números que necesito al azar para el vector de números independientes, también con números al azar. O sea, con todo esto, con este programita que llamé fill, llenar en inglés, creé este archivo datos, que lo que tengo son montones de números al azar. ¿Cuántos números al azar junté? Voy a hacer un comando Unix, voy a decirle que me cuente las líneas del archivo datos. Esto me cuenta la cantidad de renglones. Cuando le pongo -L son las líneas. Y me dice que hay 10.000 datos ahí para usar. Con esos 10.000 datos, yo hice otro programa que voy a llenar matrices y las voy a llenar una matriz y un vector de números independientes y voy a crear con eso un sistema de ecuaciones para resolver. Entonces lo que hago es llamar a este archivo datos, leo los datos en A, después ya abro otro archivo que llamé vector, que también tiene datos, y guardo los datos en B. Bueno, ahí tengo datos en A,
que es una matriz cuadrada de 100%. Tengo un vector B, que son los términos independientes del sistema de ecuaciones, de 100 elementos. Y después, ¿qué hago? Llamo a las dos subrutinas con los parámetros adecuados, ¿de dónde saqué estos parámetros? Lo leí en el libro, que son las subrutinas que están en el libro. Y como resultado de eso, estas dos subrutinas me resuelven el sistema de ecuaciones y abro un archivo de resultados y los guardo. Este sistema destruye los valores de B porque me deja los resultados de X en B. ¿Dónde saqué esta información? Bueno, estaba escrito en el texto, en el libro, que leí con mucho cuidado. Ya fíjense que no me maté mucho para resolver y hacer un programa que resuelva el sistema de ecuaciones. Así que lo vamos a compilar. Vamos a compilar a sistema.f, pero tengo que compilarlo agregando estas dos subrutinas, que son las del libro, que yo las dejé en un directorio que está arriba, que se llama nonreg, y las que tengo que bajar son la LUT, tengo que poner esa, y la LUT CMP. Eso sí, tiene nombres bastante incordiosos. O sea, uno se da cuenta del nombre cuando está trabajando mucho de que esta es LU Descomposition, por ejemplo. Pero al principio son raros los nombres que usan. Y es la LUB, que esta es la que se encarga de hacer el trabajo final. Entonces compilo sistema con esta subrutina, y le voy a decir que la guarde en un ejecutable que se llama sistema. Bueno, me sale un warning. Warning no son errores, son avisos de que podés tener una metida de pata del compilador, pero yo sé que estas subrutinas están bien hechas, así que no es una metida de pata, así que no me interesa este warning. Warning sería como cuidado en inglés. Bueno, la tengo lista, así que puedo correr el sistema. Sistema, lo hizo muy rápido. Vamos a ver el sistema de nuevo, una cosa que no miramos, que es que yo tengo puesto un sistema de 100 ecuaciones con 100 incógnitas. O sea, acabo de resolver 100 ecuaciones con 100 incógnitas con apretar simplemente la barra espaciadora. Y hice un programita. Este me guardó en resultados, los resultados de haber resuelto ese sistema. Ahí tengo los resultados de las X, los términos de incógnitas de mi sistema. Y como esto fue muy rápido, dije, ¿lo habrá hecho bien? Entonces me ocurrió hacer un programita que lea los datos originales, que lea el vector de términos independientes, que lea los resultados y haga la cuenta a ver si este valor da 0. La idea es que tomo la matriz, lo multiplico por el vector de resultados, le resto B, acá le resto B, y esto me tiene que dar 0. Si se bien las cosas. Entonces, si corro este programita test, le vamos a... Esto es algo que se puede hacer en Unix. Le voy a pegar... la están... Sí. No, no están viendo. A ver, esperen que vuelvo a la terminal, que por alguna razón no la estoy viendo. Entonces, si vuelvo... No volví a la terminal en el lugar que yo quería. Disculpen. No puedo cambiarme de tab en la terminal. A ver, ahí está. Si yo corro este test, por cada ecuación de las 100 que hay, voy a mirar si el resultado me dio 0. A ver si está bien calculada. Calculo test y fíjense que no me da 0 por la pérdida de decimales, porque hubo una cantidad de cuentas enormes, pero me da números que tienen 3 ceros y algo, 3 ceros o 2 ceros y algo. O sea, me dan números muy chiquitos, en un caso en particular me dio hasta 0. Bueno, acá tengo mis resultados con el error de cálculo de la computadora. Acuérdense que el sistema me acaba de decir que hice 10 a la tercera. ¿Se acuerdan que esto depende de D a la tercera? O sea, acabo de hacer 100 a la tercera operaciones. 100 a la tercera operaciones son 1.000.000. Tiene 6 ceros, así que es 1.000.000. O sea que hice un montón de cálculo. Bueno, perdí el cuarto decimal de mis números.
Si yo hubiera querido hacer esto con mucha más precisión, bueno, puedo poner las variables en una precisión más alta, por ejemplo, doble, en la subrutina también, y con eso me hubiera ahorrado el problema y tendría más precisión. Pero por ahí 3 decimales me recontrasobran para el resultado que yo quiero. Normalmente uno no resuelve 100 ecuaciones con 100 incógnitas todos los días, sino que son mucho más chiquitas, pero esto es para mostrarle lo rápido que funcionan estas subrutinas, lo fácil de usar que son. Simplemente uno tiene que sentarse a leer con el libro un ratito, cuáles son los requerimientos que tienen, cuál es el error que se va a cometer, porque estas cosas ya me las contó el libro, y directamente ya puedo usar las subrutinas. ¿Preguntas hasta acá? Sí, perdón, me perdí un poco, no entendí por qué dijiste lo de 100 a la tercera. Porque está en el libro esto. Pero Vamos al libro. No lo inventé yo. O sea, la gracia es que usamos el libro para enterarnos de las cosas mal que podemos hacer. Si vos mirás el libro, acá te dice que la descomposición en matriz, las dos matrices triangulares, tiene n a la tercera, un tercio de n a la tercera operaciones. O sea, el orden es en la tercera. Eso te significa que acabamos de hacer 1.000.000 de operaciones, y en tantas operaciones de cálculo, bueno, algunos decimales perdimos. Es inevitable. Son muchas cuentas las que se hicieron. Para que tengas una escala de la cantidad de operaciones que hicimos, imagínate tratar de hacer a mano, resolver un sistema de 100 ecuaciones con 100 incógnitas, tratar de hacerlo a mano. Te pasás la vida. O sea, hemos hecho una cantidad de cuentas enorme. Bueno, hay algún precio, hemos perdido algunos decimales. Pero fíjense que fue rápido hacerlo. O sea, una vez que yo me acostumbro a usar estos libros que están, todas esas subrutinas, yo tengo un problema de meteorología, de astrofísica, de mecánica celeste, de lo que sea, yo simplemente puedo dividir mi problema en un montón de cosas que son cosas de matemática conocidas, que las puedo ir a buscar ya hechas. O sea, puedo trabajar muy rápido. Y yo me tengo que concentrar en las cosas nuevas que yo estoy agregando, que yo estoy investigando. Eso hace que uno trabaje muy rápido haciendo cálculos con la computadora. No sé si contesté tu pregunta. sí. No, por un momento pensé que hablabas como de la cantidad de datos, pero no. No, es la cantidad de operaciones. O sea, vos fíjate que yo puedo arreglar muy rápido este programa para correr 1000 ecuaciones con 1000 incógnitas. O sea, porque esto no depende de N, yo simplemente cargo más datos y llamo las mismas subrutinas con más datos. O sea, mi programa no tengo prácticamente que modificarlo. O sea, estas cosas son realmente útiles. Y acá simplemente en el libro usamos uno de los métodos. Por ejemplo, acá está este método para también obtener la inversa de la matriz, que fíjense que es bastante chiquitito lo que tengo que agregar. Esta ni siquiera está escrita porque es muy chiquita de escribir la mano. Y tengo cómo calcular determinantes de la matriz, sistemas con números complejos, ya están hechos también. Si tengo una matriz que la diagonal es una banda de 3 elementos, tiene sus propias subrutinas, fíjense que hay subrutinas para las matrices que uno quiera. Incluso hay explicaciones con dibujitos, si tu matriz es de tal tipo, de tal otra. Fíjense que es muy interesante las cosas que ya están resueltas en estos libros. Fíjense que hay unas subrutinas bastante largas. Sparse Linear System es cuando tienen ceros por todos lados. Las matrices sparse son las matrices que no están completas, sino que tienen elementos nulos. Entonces hay tácticas para usar esas matrices utilizando menos memoria, utilizando menos operaciones, y teniendo en cuenta que no hay que dividir por cero, porque los algoritmos comunes intentarían dividir por ceros. Por ejemplo, hay todas estas variantes de matrices sparse. Fíjense, acá están los dibujitos. Tengo números acá, ceros y ceros. Tengo números acá, ceros por este lado. Tengo números raros así, con distintos cuadrados en la diagonal. O sea, todos estos casos particulares también están resueltos en forma particular, de distintas clases de matrices. Entonces, según el tipo de lugar donde tengo números y ceros, puedo ir a
usar unas distintas subrutinas que están en el libro ya escritas. O sea, como pueden ver, estos libros son muy, muy útiles. Incluso fíjense que yo no tuve que copiarlas, ya las tengo puestas en mi computadora en un directorio, simplemente cuando las compilo, voy a ese directorio en particular para compilar. Bueno, esto es para que tengan una idea del uso del libro, pero yo quiero ver otra cosa del uso del libro, que es un tema que uno no lo entiende mucho hasta que se lo topa, y normalmente se lo termina topando alguna vez en su vida, que es que a veces tiene que ordenar cosas. Y es el capítulo de ordenar, en inglés es sorting, ordenar. Y vamos a jugar un poco con este libro, con algoritmos que vamos a hacer nosotros para ordenar cosas. Y vamos a ir al capítulo este ya para tenerlo. 320 es un montón. A ver si vamos rápido. Vamos mejor. Disculpame, una pregunta. Sí, ¿Este dale. libro está en la página? ¿En la Están los cátedra? apuntes que yo les di hasta dónde es a bajarlo. ¿Cómo? En los No escuché. apuntes que yo les dejo de todas las clases está cómo bajarlo. Ah, ok. O Bueno, sea, gracias. yo no lo puse en la página web porque nosotros no tenemos los derechos de copyright del libro, pero otra gente que tiene te lo deja bajar. Entonces yo apunté a la otra gente que tiene que te lo deja bajar. Para evitar algún problema legal, pero si lo dejan bajar es porque el permiso está. Habíamos dicho 320, ¿dónde estoy? 350, 324, sorting. Bueno, vamos a jugar ahora con algoritmos para ordenar. Vamos a empezar con los más simples para tener una idea de cuál es el problema de ordenar. Yo les conté que el problema de ordenar es algo que se sigue trabajando hoy en día. Por ejemplo, yo puedo ordenar unas cosas, un vector de unos pocos números, o puedo ordenar la guía telefónica de la ciudad. La guía telefónica son páginas y páginas y páginas de algo ordenado por orden alfabético, o sea, los apellidos de la gente, pero que a su vez que ese orden tiene que arrastrar la dirección, el número de la casa, el número de teléfono, un montón de otra información. Entonces vamos a ver las distintas formas de hacer algoritmos para ordenar. Por un lado, para entender un problema, que es un problema de matemática actual, y por el otro lado, para jugar un poco con cosas más complejas y tratar de hacer programas más interesantes. ¿Existe ciencia del programa de ordenar? Sí, muchísimas veces. Por ejemplo, en astronomía se hacen curvas de luz de estrellas variables, porque la estrella repite siempre su forma, pero uno tiene observaciones salteadas, entonces uno tiene que, sabiendo el periodo, encontrar esa observación en qué fase cae, y después tiene que ordenar por fases, por ejemplo, para hacer un dibujito de la curva de luz de la estrella. Eso pasa con estrellas como Cefeidas y otras que siempre repiten la misma curva, o por ejemplo hasta con pulsars. Pero siempre hay ciclos que mantienen cierto orden. Entonces, en ciencia, uno de golpe estudia algo que tiene ciclos, y bueno, de golpe tiene que ordenar una cantidad de datos enormes. Entonces, tiene que ir a buscar algoritmos buenos para ordenar. Y vamos a ver por qué en esta clase. Y por qué hay que estar atento a que aparezcan algoritmos nuevos, porque por ahí algo que a uno le tarda horas, y uno está renegando, porque en realidad uno no quiere estar tardando que la computadora esté horas bloqueada haciendo un cálculo mientras uno la podría estar usando para otra cosa más interesante, es que vamos a ver este tema como un ejemplo de que uno tiene que estar atento a veces a algoritmos que aparecen, sobre todo que tienen que ver con el tema que uno trabaja o que le pueden ayudar. Vamos a ir ahora a la hoja para jugar un poquito con algunos de estos algoritmos simples, que no son los mejores de utilizar, pero que dan una idea del problema. Bueno, ahí se ve mi hoja. Supóngase que yo tengo que ordenar números, que lo vamos a hacer dibujitos. Voy a buscar un fibrón más grueso para que sea mejor.
Por ejemplo, yo tengo esto, este, y los quiero ordenar. Los quiero ordenar, por ejemplo, de mayor a menor. ¿No? Bueno, el primer algoritmo que vamos a ver se lo llama selección. Y es un algoritmo fácil de entender, pero muy malo para hacerlo en la computadora. Es simple de entender. Por ejemplo, yo en selección lo que hago es tomar el primero, o sea, este, voy a agarrar otro color, y lo voy a comparar contra todos los que siguen. Una vez que lo comparé, cuando encuentro uno que es mayor, lo cambio por ese y sigo comparando el mayor y hago que el mayor ocupe este lugar. Tomo el segundo y comparo con todos los que siguen, tomo el tercero y comparo a todos los que siguen. A ver cómo sería esto. Tomo este con este y pregunto, ¿este es mayor que este? Sí. Entonces no tengo nada que cambiar. Tomo este y lo comparo con el segundo. Digo, ¿este de acá es mayor que este? Sí, es mayor. Así que no tengo nada que hacer. Comparo este con este y digo, este es más grande. Entonces, ¿qué hago? Paso el más grande a una variable temporaria. Este lo pongo en este lugar. Y una vez que lo desocupé ahí, de la variable temporaria, pongo ese ahí. Con lo cual, ahora no sigo comparando con este, sino con este me quedó más grande. Y lo comparo con el último. Este de acá, que ahora es este, ¿es más grande que este? Sí. Entonces no tengo nada que hacer. Entonces en mi ciclo me quedó el más grande, este chiquito, el mediano, me quedó este ahí porque lo cambié y me quedó este. Entonces empiezo el ciclo que sigue, pero ahora el que utilizo es este para comparar con todos los demás. ¿Este es más grande que este? No. Entonces paso este a una variable temporaria, este lo paso a este lugar y paso ese ahí. Ahora tengo este acá. Este lo comparo con el que sigue. Es más grande el que sigue. Bueno, vuelvo a hacer lo mismo. A la variable temporaria. El que estaba acá lo paso ahí. Y el que está acá lo paso acá. Y ese lo comparo con este. Y como este de acá, que está ahora es más grande que este de acá en realidad, ya no tengo más nada que hacer. Y ahora voy a hacer lo mismo con los que siguen. O sea, de acá para adelante. Entonces vamos a hacer un programa que haga esto que estoy contando y lo vamos a hacer como su rutina para tenerlo. ¿Por qué? Porque lo puedo usar, si lo tengo como su rutina, lo puedo usar en otros programas que lo llamen. Ese programita yo se los dejé en los apuntes, así que vamos a ir a los apuntes a verlo. Acá lo tengo en los apuntes. En los apuntes... yo después les busco el link donde lo dejé en el texto. Debe estar por acá. A ver, creo que está en la clase pasada, ya se los había dejado. No. Bueno, ahora cuando lo miro bien donde se los dije y les cuento. Este es el programita que hice de selección. O sea, básicamente yo les mando la cantidad de puntos que tengo y un vector grandote donde están los elementos a ordenar. Bueno, acá defino el vector grandote, que le puse un montón de ceros, fíjese, le puse 10 millones. Y hago un do que toma el primero, porque dije que iba a comparar el primero contra todos los demás. Entonces empiezo en el primero, este do me va a seleccionar el primer elemento. Vamos a escribir acá, o sea, yo tenía estos así para ordenar. Bueno, lo que quiero hacer ahora es un do, este de acá, que lo que haga es, me toma el primero y hace todo un ciclo, probándolo contra todos. Cuando termine ese ciclo, este do toma el segundo y lo compara contra todos los que siguen para ahí. Y así hasta que toma el anteúltimo y lo compara con el último. Y el último contra sí mismo no tiene sentido. Por eso el do este lo hago hasta n-1. El último no, porque ya cuando comparo el anteúltimo con el mismo, ya estamos.
después tengo que hacer un do que vaya eligiendo los que siguen. O sea, si tomo el primero, de ahí para adelante. Cuando tomo el segundo, los que siguen para este lado. Cuando tomo el tercero, los que siguen para este lado. Hasta que tomo el último y lo comparo con el último. Entonces este segundo do de J empieza en el que tomé acá, más 1. O sea, si tomo este es el que sigue. Si tomo este es el que sigue. Por eso sí, más 1 hasta el último. Ese es el segundo do. ¿Preguntas hasta acá? Bueno. Por ahora no. Entonces, lo que hago ahora es hacer la pregunta. ¿Es el elemento que tomé, el primero, contra los que voy probando, más grande? Si es más grande, tomo este y lo paso a una variable temporaria. ¿Se acuerdan que hacía eso para no perderlo? En el lugar que estaba este, pongo el que cambio, y de la variable temporaria vuelvo a escribir el J, porque si no lo perdía. O sea, tengo que hacer como un malabar, como un payaso que tira pelotas en el aire. Bueno, para eso uso la variable temporaria. Tiro una pelota al aire, acomodo las otras dos y después la pongo en su lugar, la que baja. Entonces este if hace el trabajo. Simplemente recorro para todos los que están del elemento a la zona y lo recorro para todos los elementos hasta el anteúltimo en la matriz y con eso ordeno. Y resolví, acabo de escribir el algoritmo que les conté recién. Vamos a chusmear un poquito qué vemos del algoritmo. Bueno, el tiempo va del orden de n cuadrado, porque tengo dos do que tienen un n al final, o sea que si bien este es triangular, el orden va a ser de este tipo. Si yo a este algoritmo le doy un vector ordenado, va a correr igual sin darse cuenta que el vector ya está ordenado. No es muy capaz en ese sentido, simplemente corre. O sea, hay algoritmos que vamos a ver después que primero se fijan si está ordenado o si hay partes ordenadas. ¿Por qué? Porque las partes ordenadas, si las tengo que ordenar, me ahorro mucho trabajo. Entonces es un algoritmo que es considerado malo. ¿Cuál sería la ventaja de este algoritmo? Que se escribe en pocos renglones, que solamente tiene dos do, pero que tarda un montón. O sea, ¿qué significa que tiempo dependa de n cuadrado? Y que si yo tardo un segundo, supónganse, para n igual a 100, si ahora n lo multiplico por 10, en vez de 100 es 1000, bueno, esto aumenta 10 veces, n cuadrado, el tiempo me aumenta 100 veces. Entonces, para 1000 elementos, voy a tardar 100 segundos ahora. O sea, si lo que tengo que ordenar es chiquito, esto más o menos funciona. Si lo que tengo que ordenar de golpe se volvió muy grande, voy a estar mirando la computadora en la pantalla y no va a pasar nada durante un rato largo. O sea, voy a hacer que la computadora tarde. Y ese es un problema, porque si lo tengo que repetir muchas veces por distintas causas, voy a estar mucho tiempo con la computadora haciendo algo y no obteniendo ningún resultado rápido. Entonces el método es no muy bueno. Vamos a ver otro método. Y vamos a ver que hay muchos métodos dando vueltas. Este método se llama el de la burbuja. Y es un método que o está en los libros donde explican algoritmos, sobre todo para ordenar, o directamente no está en los libros y dice, no, es una porquería, ni siquiera lo use. Pero tiene alguna información útil, por eso lo vamos a chusmear un poco cómo funciona. La idea de este método es que en una de esas me encuentro con algún pedazo ordenado del vector, sobre todo al final, con lo cual eso me serviría. Bueno, Una consulta. sí, dale. Perdón, o sea, sobre el método anterior, pero igual lo mismo. ¿En dónde o sea, vos querés ordenar datos de un archivo? ¿Dónde Sí, lees el archivo? ¿Fuera o dentro de la subrutina? no, yo lo estoy mandando al archivo directamente en un vector acá. Ahí mando los datos.
y mando la cantidad de elementos que tiene. O sea, fíjate, en este vector yo envié los datos a la subrutina. Yo el archivo en el programa ya lo leí, lo metí en un vector y llamo a la subrutina. Ah, ok, lo cargaste, está bien, está bien. Lo cargo en A. Por eso fíjate que siempre estoy trabajando sobre A, porque ahí tengo los datos que cargué. O sea, ahora estamos simplemente jugando con una subrutina que es absolutamente mercenaria. Hace esto y nada más. Que distintos programas, en su momento que yo haga, la llamarán para que me ordene cosas. Entonces, bueno, hago lo mismo de hoy. Tengo mi subrutina. Hago un vector A muy grande por las dudas. Total, n se lo mando. Si n es chiquito, usa poquitos datos de acá. Si n es grande, va a usar un montón. Pero acá voy a poner una variable lógica. O sea, de acá en adelante, esta bandera va a guardar un verdadero o falso. Y ahora vamos a ver para qué vamos a usar eso. Fíjense que al principio guardo directamente un verdadero. O sea, en bandera tengo un verdadero. Y acá voy a hacer una serie de cosas, pero antes vamos a hablar un poquito del método. La idea es la siguiente. Yo tengo mi vector con números adentro, grandes, chiquitos, que quiero ordenar. Entonces lo que hace este método es comparar este con este, y si hay que cambiarlo, los cambia. Comparo este con este, si hay que cambiarlo, los cambia. Comparo este con este, y si hay que cambiarlo, los cambia. Y lo mismo con este y este. Si yo hago esto y lo corro una vez, bueno, el más grande, por ejemplo, acá se va a poner acá y el más chiquito acá. Estos dos se van a cambiar de lugar. Estos van a quedar como están. Estos van a quedar como están y estos se van a cambiar de lugar, porque este es muy chiquitito. Ahora, yo tendría que correrlo otra vez, o sea, si tengo n números, voy a tener que correrlo n veces, pero de a pares. La idea es que yo voy a correr este con este, perdón, ahí me equivoqué, voy a correr este con este y así, los pares. Ahora lo vamos a ver bien cómo lo implementamos. La idea es que yo voy a ir preguntando si cambié un par en cada ciclo. Si de golpe yo le tiro un vector ordenado, no va a cambiar ningún par. Entonces yo me di cuenta que ya lo tengo ordenado, que no tengo que seguir dándole los ciclos que faltan. Y vamos a jugar con esa historia. Bueno, voy a borrar para ver cómo hacemos. Primero hacemos un do while. ¿Es bandera verdadero? La pongo falsa. Pero el do while va a correr, porque ya preguntó. Y va a correr hasta acá abajo. Este es el do while. La pongo falsa. Entonces, le digo, del primero al último, compárame, si los tengo acá, el A de 1, si es mayor que el que le sigue. O sea, el de 1 más 1, 2. Este con este. Los voy a comparar. Si los tengo que cambiar, hago lo mismo que en el otro programa. Uso una variable temporaria para guardar el número mientras lo cambio por otro y después lo vuelvo a poner en su lugar. Esto es igual que el otro programa. Y pongo, como cambié uno, vuelvo a poner verdadero a bandera. Y el if termina. Y el do vuelve a probar con el que le sigue. O sea, compara este con este, después este con este, y después este con el que le sigue, así hasta que mi vector se acaba. Y pongo bandera verdadera si hay algún cambio. Si bandera está verdadero, una vez que se cumplió el ciclo, esto se va a volver a ejecutar otra vez y otra vez y otra vez. Ahora, si de golpe me encuentro con que el vector está ordenado, este if no se cumple nunca y bandera no se vuelve a poner verdadero. Con lo cual quedó en falso y el do while termina. Y sigue acá. Con lo cual mi programa termina. ¿Qué pasa? Si yo le doy un vector muy desordenado, se hacen todos los ciclos. Si de golpe, de casualidad, o por alguna razón que yo sospecho que me va a pasar, mi vector muchas veces va a venir ordenado, simplemente el algoritmo va a chequear y va a decir, en un solo ciclo va a terminar. O sea, si yo le doy un vector ordenado, el tiempo tarda n, porque corre una sola vez. Si yo le doy un vector que está siempre desordenado, va a estar en n².
Si le doy un vector que está desordenado al comienzo y hacia el final está ordenado, bueno, va a estar en medio de estos dos lo que va a tardar. O sea, voy a tener una ventaja. ¿Por qué? Porque de golpe mi sistema es más vivo y encuentra que el sistema está ordenado y no hay que seguir haciendo operaciones. Entonces este parece tener una mejora que el método de selección que vimos antes. O sea, este es otro algoritmo. El problema que tiene este método, que sí es donde mete la pata y eso lo hace, es que hago mucha pregunta. Pues estoy convirtiendo en falso, bandera, verdadero, estoy con un do while preguntando. O sea, eso hace que la computadora también sea un poquito más lenta. Para pocos números, este es igual de rápido que el otro. Para muchos números puede ser muy complicado. Entonces, esta es otra manera. Lo que yo quiero que se den cuenta es que hay muchos algoritmos para hacer una misma tarea. Y uno tiene que ir a los libros o buscar páginas web en Internet que se dedican a algoritmos, donde la gente discute y dice, yo probé tal método, me dio bueno, no me dio bueno. Y eso es bastante bueno para hacer. Vamos a ver rápido otros métodos, que no los voy a contar. Y el primero de todos se llama inserción directa, pero vamos a ir al libro a verlo. Inserción directa, por más que el nombre suena muy matemático, es como uno ordena un mazo de cartas. Supónganse que ustedes tienen un mazo de cartas para ordenar. Agarran una y dicen, bueno, tengo esta de referencia. Agarran otra y dicen, ah, la que está que agarré es mayor o menor que la que tengo, y la pongo ordenada. Agarran una tercera y empiezan a mirar en orden hasta que encuentran el lugar. Salvo que, para ordenar esa carta sea la primera, en algún momento en la mitad de las que estén ordenadas queda. Después agarran otra y así. Este método se llama inserción directa. Es muy rápido cuando es un mazo de cartas, por ejemplo. Es el método natural que uno usa. Y si vamos al libro, donde lo tengo acá. Esperen que... ahí está. Es el primer método que el libro indica como bueno, que está acá el algoritmo ya escrito. No lo voy a describir porque simplemente hace un do para la parte que tiene ordenada y otro que controla la parte desordenada. Si uno lo va a ver en el libro es fácil de ver. Ojo, no es bueno usar este libro para aprender a programar, porque este libro utiliza los algoritmos y los utiliza de una manera retorcida para que sean más eficientes. ¿Por qué? Porque hubo gente que se sentó a decir, ah, si pongo esta sentencia primero tarda tanto, si la pongo después tarda tanto, entonces tengo que ponerlas en este orden para acceder a la memoria más rápido. O sea, no es un libro para aprender a programar, ojo. Es un libro para usar. Pero en este caso uno puede ir a ver esta subrutina en particular y está muy fácil de usar. Y por acá dice que había un lugar donde contaba algo interesante, que este método no va con n cuadrado, sino que va con n logaritmo binario de n operaciones, que es un número, este es un número menor que n cuadrado. O sea, tarda menos que los otros dos métodos que vimos. Por eso yo no quiero sentarme a explicar métodos, pero quiero sí sentarme a que ustedes se lleven la idea de que cuando uno quiere usar un algoritmo para algo, tiene que mirar y tratar de entender si hay otros algoritmos mejores. Y seguramente los hay. El método de Shell, la idea es muy simple, es que yo divido mi problema en problemas de pares ordenados, ordeno los pares ordenados, y después junto dos pares ordenados de A4, y ordeno estos de A4, y después junto todo, por ejemplo, C16 en este número, y para utilizar estos métodos internos, utilizo el de que vimos antes. O sea, esto es como el método Shell es un adaptador al otro método, para hacerlo más rápido cuando hay muchos números. Normalmente acá no lo está diciendo, pero el método de inserción directa cuando uno llega a 47, 50, es donde ya empieza a ponerse malo. Pero si yo divido en pares ordenados y después junto, ya ordenado los pares de esto, tengo partes ya preordenadas y el método de inserción directa lo aprovecha en tiempo. Eso lo hace más rápido.
con lo cual el método de las cáscaras, o el shell método en inglés, hace que vaya muy rápido. Y después hay otro método que se llama Quicksort, que es bastante más complicado de aprender, porque el algoritmo es muy complicado, pero la idea es que yo divido mi conjunto en dos grupos, ordeno esos dos grupos, y después los divido en otros dos grupos más chiquititos, y así, con unas reglas de cómo los divido, que también tienen que ver con hacerlo más rápido. Fíjense que es un algoritmo muy largo, y no hay cómo ganarle este algoritmo. Fíjense que pusieron la hoja al revés por lo largo que es. Pero no hay cómo ganarle. Y también está otro que se llama Hepsort, que también tiene que ver con dividirlo en grupos y ordenar los grupos para ser más rápido, ordenando con otro método. Entonces, vamos a hacer el siguiente juego. Vamos a hacer un programa que va a tomar un grupo de datos, los va a ordenar por todos los algoritmos, por los que nosotros programamos y por los que vimos en el libro, para ver cuál es mejor. Entonces voy a ir a la terminal. Voy a salir de acá y voy a ir a la terminal, que la tengo en... ¿Dónde la tengo? Buena pregunta. A ver si es esta. Ya, es esta, pero vamos a borrar. No, no era esta. Disculpen. Ahí voy. No es la que quiero, disculpen. No saben lo difícil que es esto. Una pregunta, igual, o sea, ¿hay un método que es mejor que todos los demás o depende de lo que necesites El hacer? Quicksort es el mejor método publicado hasta ahora. Y lo vamos a ver ahora cuando hagamos las comparaciones, porque yo no les conté, pero vamos a hacer un programita que hice bastante más largo de los usuales, que es este de acá, y lo llamé orden, porque estamos ordenando. Bueno, defino algunas cosas que necesito, una variable de caracteres para el nombre del método que vamos a usar, y fíjense que acá definí el vector que vamos a ordenar, y acá definí real por 8, unas variables que empiezan con t, que estas variables que empiezan con t, vamos a usarlas para medir el tiempo con el mismo programa. Bueno, el nombre acá no lo tengo comentado, al final creo que no lo usé. Fíjense que estas dos sentencias están comentadas. Era el nombre del archivo que vamos a leer, pero no lo usé al final. Vamos a leer cantidad de números que vamos a ordenar. Dejo unos renglones en blanco para que quede linda la salida. Y acá hay un comentario que dice, este es el método de la burbuja, el bubble que vimos antes. Fíjense que leo los datos. Acá yo hice trampa porque leí el manual del sistema operativo de la computadora que estoy usando. Y el manual me dijo que hay un directorio que se llama proc_time, donde está el tiempo que está tardando el programa este, el tiempo de reloj de la computadora. Entonces leo, este es TI, como yo leí el manual, leo una variable TI, este TI es tiempo humano. Y hay otra variable T2 que es tiempo en binario. Bueno, me voy a quedar con el tiempo humano en segundos, porque somos humanos. Llamo a la subrutina que corra, la subrutina va a tardar algo, y lo que hago es volver a abrir el archivo de tiempo, volver a leer los tiempos, salvo que en vez de TI, que es tiempo inicial, lo llamo TF, tiempo final. El tiempo de la computadora lo dejo en la misma variable porque no lo voy a usar. Y si paso un poquito, después que hago tiempo, es el tiempo final menos el inicial, y pongo el tiempo que tardó el método de selección, es esta variable time que acabo de calcular acá. Traten de, si no entendieron esto, pregúntenme. Lo que hago es, fijo el reloj, corro el método, leo el reloj al final, resto el reloj al final menos reloj inicial y lo imprimo, para ver cuánto tardó el método. ¿Preguntas hasta acá?
Cuando llamás para usar el método, o sea, no tenés que escribir todo el método ahí. ¿Cómo? En la línea que pones call, select, Sí, ahí estás llamando para que se aplique el método. claro. Y el método lo voy a compilar, o sea, select lo voy a poner cuando compile. O sea, tiene que estar. Ah, ok, ok. Entonces se va a cargar, pero cuando yo la corra acá, se me va a correr acá. Entonces, fíjense, ahí lo hice con el método de la burbuja arriba. Acá lo hago con el método de selección. Hago exactamente lo mismo. Tiempo, corro el método, tiempo final, lo resto y anoto. Acá lo hago con inserción directa, que voy a llamar a la subrutina del libro. Acá lo voy a llamar con el método de las cáscaras. Acá lo voy a llamar con la subrutina GEPSORT, que también la voy a sacar del libro. Fíjense que repito exactamente lo mismo para medir tiempos. Y acá lo voy a llamar con la QuickSort. Fíjense, y este programita es el que me lee los datos. Fíjense que yo siempre les dije que yo acá llamaba a call leer, que no hablamos mucho, pero está escondida acá atrás. La call leer, ¿qué hace? Recibe la matriz, abre mi archivo de datos, los lee, los cierra y termina y me devuelve los datos leídos. ¿Por qué los leo cada vez? Para que serían los mismos datos desordenados. A cada método le voy a dar los datos con el mismo grado de desorden. Exactamente los mismos datos. ¿Por qué? Porque hay estos métodos que son más inteligentes. Si yo le devuelvo los datos que el de arriba ordenó, ya me van a decir, ah, ya están, terminé rápido. Entonces a todos les doy los mismos datos desordenados, los leo una y otra vez. ¿Entendieron el programa? Ahora lo vamos a correr para que sea más divertido. Bueno, cualquier cosa me preguntan. Para hacerme más rápido la vida, más cómoda, me hice un pequeño script. Los scripts son pequeños órdenes que uno escribe en lenguaje de la terminal. O sea, esto es Unix. Uno puede escribir scripts para Windows, uno puede escribir scripts para la Mac. Los scripts son pequeñas órdenes en el lenguaje este que me atiende en la terminal. En este caso están escritos en Bash. Pero están escritos este es muy tonto, anda en todos lados, porque lo vamos a mirar adentro y lo que dice es compilame sort.f, que es esto que está acá, con todas estas subrutinas, que son las de los métodos para ordenar que voy a usar. Fíjense que estas dos son las dos que yo escribí, esas dos que vimos al principio simples, y estas dos las saco de mi directorio del libro. O sea, esta es la inserción directa, GEPSORT, el método GEL, y esta es QuickSort. Todo esto que cree el ejecutable sort para ser usado. Entonces la gracia de esto es que le digo, acá, córrame esto. Esto, me ahorré de copiarlo. Ahí me compiló el programa. Podría haber hecho lo mismo haciendo así, por ejemplo. Y lo copio acá y lo corro. Entonces compilé todo esto para que me cree el archivo sort. Como uso un montón de subrutinas, las voy a correr. Vamos a ver, acá tenemos que poner la cantidad de números, ese vector gigantesco que tengo ya lleno de números que creé, yo lo llené de números. Vamos a verlo porque en realidad no les conté, ustedes van a decir que me estás engañando. Se llama salida, ¿cuánto es este? Fíjense que hay números. Los creé con un generador de números al azar, estos números. Tengo una cantidad de datos salvaje. A ver cuántos datos tengo. Un archivo larguísimo para jugar. ¿Se acuerdan que este renglón, esto contaba la cantidad de renglones? Bueno, tengo ahí 1.000.000 de datos. Ahí para jugar. Entonces vamos a correr el programita sort. ¿Qué se le doy 50.000 números que ordene? O sea, ahí le estás diciendo, perdón, Sí, está ¿cuántos de bien. ese millón querés agarrar? Claro, va a agarrar los Ah, 50.000 primeros. Bueno, ahí terminó la burbuja, que tardó casi 9 segundos.
El selección mejor es mejor. 6.22. Ah, pero fíjense los otros algoritmos lo que fueron. O sea, estos dos marcaron tiempos malos. Estos de acá, mejores. Y estos de acá, impresionantes. Vamos a forzarlos un poco. ¿Se acuerdan de que estos dependen de n, o de n logaritmo de n? Vamos a darle más, que yo, 70.000. Más números. Con lo cual, los que dependen de n a una potencia van a tardar mucho más. La burbuja ya pasó a más de 17 segundos. En 12 segundos, miren, tardó el doble de la selección. Y los otros tardaron un poco más. Y esto, nada. Para que vean lo bueno que es buscar el algoritmo correcto. O sea, ir y buscar un buen algoritmo. Vamos a ponerle más números para divertirnos. Vamos a ponerle 100.000. O sea, 100.000, fíjense que es el doble de 50.000. Hacemos el cálculo, ojo, de cuánto va a tardar la burbuja. Habíamos dicho que la burbuja iba con n cuadrado. Si yo ahora n lo multiplico por 2, n cuadrado lo estoy multiplicando por 4. O sea que acá tardó 8 segundos, casi 9, por 4, 36. O sea, vamos a ver si tarda, debería tardar un poquito más de 36 o un poquito más de 36 segundos, porque sabemos que va con n cuadrado la burbuja. Ahí los distintos métodos están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente el mismo archivo. Fíjense que yo se los hice leer una vez y otra vez. Cuando empiezo un método, les hago leer el mismo archivo con los mismos números. O sea, la idea es que lo estamos comparando de una manera justa. Todos reciben lo mismo para trabajar. Bueno, 36 segundos es un ratito. Algo interesante que contar mientras pasan los 36 segundos. Ahí está, miren, 36 segundos. Fíjense lo bueno que es saber lo que el método va a tardar. Porque yo pude predecirlo antes de correr el programa que iba a tardar 36 segundos. Lo cual está bueno. Porque yo entonces, si quiero por alguna razón que mi problema sea más grande y yo sé exactamente de qué dependen mis algoritmos, puedo entonces calcular cuánto va a tardar. Fíjense que este tardó 36 segundos, este tardó el doble, este tardó un poco más, y fíjense que estos siguieron tardando la nada. O sea, estos algoritmos, Quicksort, Gepsort y de las cáscaras, son los buenos. Sobre todo el Quicksort. Sobre esto de algoritmos de calcular, hay mucho hecho, incluso mucha gente ha jugado y ha hecho dibujitos, que vamos a ver uno, pero vamos a volver al programa para que ustedes, ahora que entendieron de qué trata, vean lo que hicimos. O sea, yo, por ejemplo, testeo el método de la burbuja. Leo los datos, tomo el tiempo y lo corro. Cuando corro otro método, vuelvo a leer los datos con esta subrutina. ¿Para qué? Para que todos los métodos los estoy probando exactamente con los mismos datos. ¿Por qué? Porque los datos del algoritmo que me dejó acá arriba ya se ordenaron. Entonces yo a todos les doy los mismos datos, exactamente los mismos números. No lo voy a correr el programa con más números, por ejemplo, tardar 1.000.000, haría que tarde muchísimo más, por ejemplo, los dos primeros métodos que son bastante malos. Y vamos ahora a jugar un poquito por algo gráfico para divertirnos un rato. A ver dónde lo tengo. Esperen un minuto de encuentro. Acá están. ¿Qué pasó? Que no me lo muestra. Pero yo se lo indiqué bien. Hoy no me quiere este aparato. Decididamente.
estamos. Este es un video en YouTube. ¿Qué va a hacer este video en YouTube? Va a poner un montón de datos desordenados haciendo los dibujitos y probando los distintos algoritmos cuando tardan en el tiempo. Fíjense, ahí están todos los algoritmos trabajando y empezaron todos iguales. Y hay algunos que no vimos en la cursada. Fíjense que los rápidos tardaron nada, mientras que la burbuja y el merge sort, que es merge sort de selección, perdón, y la burbuja son los dos malos que están tardando. El heap sort en este caso se confunde mucho, porque están todos los datos. Y acá, por ejemplo, hay uno que no vimos que es el coctelera, que no conozco el algoritmo. Bueno, acá prueba con distintas formas. Fíjense cómo ordenar algo que se parece a una escalera. Entonces hay métodos que van a ir mucho más rápidos que otros. Pero fíjense que el shell sort y el quick sort fueron muchísimo más eficientes. Como siempre, ya lo vimos también con el programa que hicimos. Está buenísimo verlo así. Re loco. La burbuja, decididamente, es el peor método de todos. Bien. Bueno, esto es con respecto a los métodos para ordenar. Entonces, ¿qué sacamos de esta clase? Yo tengo que resolver algo y es algún tipo de algoritmo conocido. Tengo que ir a buscar, para el momento que estoy trabajando, cuáles son los mejores métodos que hay. Eso implica que uno tiene que sentarse cuando investiga a estudiar cosas nuevas. Pero fíjense toda la cantidad de cosas que hay solamente para ordenar. ¿Por qué? Porque es algo que se está investigando ahora. Y, por ejemplo, hace un tiempo fue muy divertido porque hay gente que dijo que había métodos mejores que el quicksort, y hubo toda una discusión muy larga, que yo la seguí apenas porque era cuestión de matemática, pero al final el quicksort demostró que en promedios le gana a todos los demás. Pero eso no quiere decir que pasado mañana, o que hoy alguien esté mandando un matemático un paper, descubriendo otro algoritmo, que todavía mejora estos. O sea que esto es algo que está cambiando, que está evolucionando. Entonces, cuando uno tiene para resolver cosas, son muy buenos estos libros, y es muy bueno ir a buscar información en lugares que hay específicos de distintos algoritmos. Este es uno de los videos que hay en YouTube. Hay montones jugando así con dibujitos, con algoritmos de todo tipo, que uno puede ver cuál es el mejor o cuál es el peor. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estos métodos se desarrollan solo para Fortran? No, para nada. Lo que se desarrollan son los algoritmos. Y después vos tenés, digamos, aplicaciones ya hechas a un lenguaje en particular. No, estos métodos están para todo. De hecho, el sort, sí. O sea, no es el mismo, digamos, se escribe en cada lenguaje, ¿no? Sí, lo puedes escribir en cada lenguaje, ¿no? Están en todos los lenguajes escritos. Yo, como estoy dando Fortran, elegí un libro de Fortran. Pero podría haber elegido un libro de C, de Perl, de Python. Claro, decía, por ejemplo, en Python, que tiene estructuras parecidas. Si yo tomo uno de estos métodos y lo meto en Python, lo vale. Sí, de hecho en Python ya está puesto el método. Ah. O sea, si vos vas a librerías de Python como NumPy, que las vamos a ver en las clases que siguen, vamos a ver un poco de Python, ya está implementado este método Quicksort.
De hecho, ya está implementado también en Unix, o sea, en el Linux que yo estoy usando ya está implementado. Por ejemplo, yo podría venir a la terminal, que espero que sea esta, porque sí, es esta. Por ejemplo, vieron que yo siempre corro poniendo así esto. Lo corro así para que corra el que está en mi directorio. Pero si yo lo corriera sin eso, corre el del sistema que se llama igual. ¿Se acuerdan que yo tenía, que era, ¿cómo se llamaba? Datos salida, este. Yo podría poner sort. Vamos a ver qué pasa. Esto no lo hice, así que... Y ahora voy a utilizar un sort que no es mi programa, sino es el sort que tiene el Linux puesto. Y ahora está corriendo uno que no es mi programa, sino es el del sistema. Que está ordenando, que acaba de ordenar 1.000.000 de números en mucho menos que cualquier otra cosa. O sea, ahí corría el sistema. O sea, mi computadora ya tiene un sort puesto, que es del sistema. Como comando escrito. O sea, si yo quisiera este archivo ordenado, podría decir, ordename esto, y la salida me la tirás en orden 1, punto datos. Entonces esto va a ordenar. Cuando vaya a escribir en pantalla se encuentra que con esta flechita yo le estoy diciendo tiralo, en realidad este archivo, y créalo. Así que si yo corro esto, ahora está directamente el sistema ordenándome los datos. Sin tener que usar ni siquiera un lenguaje de computación. Y ahora, si hago more orden 1, ya los tengo ordenados. Acuérdense que en Unix, la gracia de este sistema operativo es que hay miles de comandos, y yo siempre puedo hacer un man para pedir un manual que me va a dar un montón de información, que hay que leerla con cuidado, que dice sort, justamente ordena líneas de archivos de texto. Y hay un montón de otros parámetros que puedo utilizar, llega el momento si los necesito. O sea, como pueden ver, los algoritmos para ordenar están en todos los lenguajes, en todos los sistemas. Yo simplemente les mostré un libro donde había cosas de Fortran porque estamos dando Fortran. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo ya termino la clase acá esta, y les recuerdo que probablemente el lunes que viene no tengamos clase, pero yo les voy a avisar durante la semana. ¿Ok? Si el miércoles sí hay clase, y ahí vemos bien cómo nos organizamos. ¿Ok? Bueno, chicos, si no tienen preguntas, nos vemos el miércoles. Nos vemos. Hasta luego.